es un tema en vanguardia. Yo pensaría que ya muchas empresas se quieren saltar o que quieren hacer cambios importantes en sus niveles de producción y de productividad, tienen que empezar a mirar ese tema de servomotores. Y obviamente un tema que está muy encadenado a los servomotores y la punta de trabajo también es la línea de robótica, que también es bien interesante trabajarla. Pero obviamente para llegar a la línea de robótica hay que paso por paso. Entonces primero vamos a empezar a analizar lo que es un servomotor, sus aplicaciones, cómo está constituido, cuál es la diferencia principal que tiene con respecto a un motor estándar tipo jala de ardilla o motor paso a paso, que es lo que más ustedes pueden estar en este momento conociendo en el mercado y en las diferentes aplicaciones pues, que están en la industria. Ah, bueno, listo. No. Entonces vamos a empezar con este concepto básico que es un servo o que se considera un servomotor. Entonces, como en la parte de abajo dice, es un motor eléctrico de lazo cerrado para controlar precisamente posición, velocidad y torque, o par que también se conoce. Muchachos, me cierran por favor el micrófono. Lo estoy escuchando. ¿Listo? Bueno, entonces volvamos a repetir ese pedacito. ¿Qué es un servomotor? ¿O cómo se concede el servomotor como tal? Entonces, es un motor eléctrico, partamos de ese lado. Es un motor eléctrico de lazo cerrado para controlar precisamente con precisión posición, velocidad y torque. Eso es básicamente lo que se considera como un servomecanismo. Aquí tengo esta otra. A ver si cierro por aquí esto. Vamos a ir explicando estas tres laminitas que tengo acá, estas tres informaciones, para que vamos desglosando o ustedes vayan analizando, se van dando cuenta cuál es la diferencia principal entre los tres dispositivos que estamos hablando. Motores estándar, los jablaardilla que conocemos tradicionalmente, los motores paso a paso y los servomotores propiamente dichos. Como en la definición estamos diciendo que es cualquier máquina eléctrica que yo le pueda cerrar el lazo de control para poder controlar, valga la redundancia, con precisión, posición, velocidad y torque, pues se asume que cualquier máquina eléctrica que yo tenga en el mercado puede hacer esa labor. Ahora, ¿qué tan preciso se haga? Depende de la tecnología que estemos utilizando. Entonces vamos a analizar primero este motor jaula de ardilla, que es el que todos conocemos. Ya sabemos su configuración interna. Es un sistema tribásico, alimentación tribásica, 220, 440 voltios, inclusive de otros voltajes mucho más altos. Tiene un rotor, que todos también conocemos, un tipo jaula de ardilla, y obviamente los elementos conformacionales del motor, que es la caperuza, el sistema de ventilación, etcétera, etcétera. Eso es un motor estándar. Si yo llego a colocar, a mí me gusta por aquí, para allá por aquí, para que vamos aterrizando conceptos muy rápidamente. Yo tengo mi motor estándar, ¿cierto? Si yo a este motor, aquí en la culata, le instalo un encoder. Y aquí tengo mi sistema, un elemento electrónico, un variador de velocidad. Y yo hago y cierro el lazo de control con este elemento. Ya tengo un sistema servomotorizado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de colocarle un encoder y llevarlo a un sistema de control, o en este caso a un variador, él simplemente me va a realimentar el lazo de control y me va a decir en qué posición está, qué velocidad tiene y qué torque puede tener. Ese es el concepto más básico. Esto es lo más básico que ustedes pueden encontrar en la industria. Y hay muchas aplicaciones que hacen con ese tipo de aplicaciones. Por ejemplo, sistemas de control de tensión, algunos elevadores de carga, algunos ascensores más modernos tienen sistema que me permite simplemente con la lectura del encoder me permite estar revisando posiciones en los diferentes pisos. Entonces, esa es una tecnología que es válida. Ahora, ¿qué tan precisa es? Tiene sus limitaciones. Ahora, vamos al segundo elemento, que es el que creo que ustedes también conocen mucho, que es el motor paso a pasos. Que el motor paso a paso también está constituido por un estator que tiene unas bobinas y un rotor. ¿Qué características tiene este rotor? Que tiene unos imanes, no sé si lo alcanzan a apreciar bien, va a colocarlo aquí más, un zoom más ampliado.
Tiene un rotor con unas ranuritas. Esas ranuritas son, por ejemplo, por lo general son imanes, son elementos imantados. Y la ranurita me da el paso de ese motor. O sea que yo puedo tener, hay motores, usted encuentra las especificaciones de los motores paso a paso, le dice que es, por ejemplo, 1.8 grados el paso. ¿Eso que me indica? Que yo me voy a mover en todo ese perímetro, voy a tener la capacidad de moverme con un ángulo de 1.8 grados. ¿Para algunas aplicaciones es válida? Sí, es válida. Por ejemplo, CNCs muy pequeños, de los que hacen impresión en 3D, su configuración interna son motores paso a paso. Pueden tener menos grados de precisión, sí, yo puedo tener 0.5 grados también, y también es válido. Y se consideran motores paso a paso muy precisos. Como les dije, para algunas aplicaciones es bastante interesante y vale. Y por último, tenemos aquí lo que nos compete a nosotros, los servomotores. Como indicamos al principio, es una máquina eléctrica que permite hacer realimentación de posición para el control de torque, velocidad y posición. Listo. ¿Cómo está constituido internamente un servomotor? Mire que es un elemento mucho más complejo si lo comparamos, por ejemplo, con un motor tipo jaula de ardilla, ¿cierto? O inclusive con un motor paso a pasos. ¿Qué tenemos acá? Entonces tenemos, por ser un motor eléctrico, tiene un sistema trifásico, puede ser de 3 fases. Trifásico, voltaje 220, que es lo más típico, o 440 voltios. Eso se consideran servomotores de tipo industrial, ¿cierto? ¿Por qué es importante resaltar el tema industrial? Porque también tenemos servomotores, yo creo que ustedes también lo han comprado en la cascada, los motores pequeñitos de aviación o los que hacen radiocontrol, o también se consideran servomotores, pero máximo voltaje 12, 24 voltios. Internamente tiene una configuración muy diferente a este elemento que estamos manejando allá. Esos motores paso a paso manejan voltajes de 24, 12 voltios DC, inclusive hasta 6 voltios DC, que es muy diferente a tener estos voltajes industriales, 220, 440. ¿Qué más tenemos en la constitución interna de un servomotor? El rotor. El rotor, si ustedes ven acá, es un rotor conformado por imanes permanentes, unos imanes de alto campo magnético que le permiten interactuar constantemente con el campo eléctrico que tiene este bobinador. Muy importante también, muchachos, para que lo que nos están escuchando, para que acuerde que aquí hay un campo magnético que interactúa con el campo magnético que se genera en el rotor. Y esa diferencia entre la velocidad sincrónica y la velocidad del campo eléctrico, lo que genera el deslizamiento de la máquina, ¿cierto? Es como la diferencia entre la diferencia de velocidad de rotación del campo eléctrico con la velocidad de rotación del rotor como tal, lo que se considera deslizamiento. Ese término, pues yo creo que también lo han revisado mucho en la teoría de motores de corriente alterna tipo la barbilla. Algo importantísimo en los motores de corriente, de estos motores, servomotores, el deslizamiento no existe acá. El deslizamiento ese no existe. ¿Por qué no existe? Precisamente porque ese campo rotatorio en el rotor lo está generando un sistema que genera polaridad constante. Ya tengo un campo magnético que está constantemente interactuando con el campo magnético del estator y hace unas características, pues ya dentro del lazo de control del driver, hace unas aplicaciones que permiten tener unas características especiales que en un momento les explico también más adelante. Otro elemento importante de los servomotores, tenemos el elemento que está acá, el encoder. El encoder es el elemento más importante y por eso se hace tanto énfasis en este tipo de aplicaciones. Los servomotores industriales siempre tienen implícitamente un encoder en su culata, en su parte de atrás. Este encoder, vamos a por aquí ya un sistema, a ver si tengo por aquí este que está acá.
Ese es un servomotor físicamente, ¿cómo lo identifican? De esta manera. Por lo general son cuadraditos, ¿cierto? Con una longitud de flanche y con un diámetro de eje. Y con un diámetro de eje. Y por lo general tiene esa configuración, son cuadrados. Y adicionalmente ustedes encuentran dos conectores. Esa es la manera más fácil de identificar un servomotor industrial. Tienen un conector de potencia y tenemos un conector de encoder. A simple vista son como dos rangos importantísimos que usted, al entrar a una empresa, en una máquina, va a encontrar, en un sistema servomotor. A diferencia de los motores paso a paso, que ustedes también lo conocen, ¿cierto? Motores a paso que simplemente tienen sus bobinas, sus elementos que me permiten identificar las bobinas del motor paso a paso con su respectivo rotor, ¿cierto? Con su rotor ranurado, como lo vimos ahorita, que tiene, vuelvo a repetir acá, que tiene unos pasos que me define qué posición o qué ángulo me voy a mover con ese tipo de equipos, ¿ya? Y ya los motores de corriente alterna que definimos ahorita. Muy importante, volvemos al concepto de realimentación. Yo a este encoder, perdón, a este motor paso a paso, permítame, a este motor paso a paso, uy, voy a correrlo acá, correrlo acá. A este motor paso a paso, si yo le coloco también un encoder, ¿cierto? Y cierro mi lazo de control con el controlador de ese motor paso a paso, también voy a tener un elemento que se llama servomotorizado. Servomotorizado, sin ser, repito nuevamente, sin ser un servomotor. Listo. Entonces son características importantes que nos permiten como diferenciar entre motor estándar, tipo jaula de ardilla, motor paso a paso y servomotor. Entonces, toda la charla nos vamos a enfocar simplemente en ese tipo de equipos. Servomotor. Entonces ya conocemos las partes internas. Tiene un rotor con imanes permanentes, tiene un estator trifásico con un motor estándar y tiene un sistema de encoder. Eso le da ciertas características al sistema. Aquí tengo también, muchachos, una tabla que me permite como comparar las diferentes características que tenemos entre motores tipo la bardilla, servomotor de corriente alterna y motores paso a paso. Entonces, aquí, por ejemplo, una explicación muy rápida. El motor jaladilla, el campo, como dije ahorita, lo genera es un campo giratorio, una inducción que se genera. En el motor de corriente alterna hay unos imanes permanentes y junto con el encoder hacen como ese principio de operación. Y el motor paso a paso, simplemente lo que vimos ahorita, se van energizando unas bobinas, pueden ser dos o cuatro bobinas en una forma secuencial a través de un controlador. Listo. Lo que hablamos ahorita también, el tema de control de posición. Aquí. En los motores de corriente alterna, a pesar de que podamos tener un sistema de realimentación, la presión no es muy alta. Con un servomotor, la precisión ya estamos hablando de precisiones interesantes. Y con el motor paso a paso, si no tiene un encoder, pues simplemente se consigue un sistema de lazo abierto. ¿Qué me indica a mí que es lazo abierto? ¿O qué me sugiere? Que simplemente yo estoy asumiendo, yo le digo, por ejemplo, al motor paso a paso, ve, móvete 3 grados, o 4 grados, o 5 grados. El motor paso a paso va a asumir, o nosotros tenemos que asumir, el sistema de control va a asumir que está llegando a los 4 grados. Puede tener un error más o menos 1 grado o medio grado, lo puede tener, pero vamos a asumir que el sistema va a ser capaz, o la aplicación que tenemos, va a ser capaz de compensar esa precisión. Ahora, cuando hablamos de un motor, de un servomotor, estamos hablando de resoluciones muy altas. Permítanme, muchachos, qué pena con ustedes. Aquí esto. Eh, Aquí tengo un apuntecito, por ejemplo. En los servomotores, ese encoder que yo tengo aquí en la culata del sistema, ese motor, este que está acá, viene algo denominado resolución. La resolución del encoder. Entonces yo puedo tener resoluciones de 24 bits. Ya cuando hablamos con servomotores, hablamos de resolución en términos de bit. ¿Cuántos bits
tienes encoder. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener resoluciones de 24, encoders de 24 bits, 16 bits, 17 bits. ¿De qué depende esto? Obviamente la tecnología que utilizar y la procedencia. Pueden haber servomotores de origen chino, alemanes, americanos, etcétera. Entonces, eso también juega mucho a la hora de seleccionar un servomotor. ¿Qué precisión tenemos? Por ejemplo, para un sistema de 24 bits, para un servomotor de 24 bits, yo puedo tener ese ático, yo puedo dividir mi circunferencia, o sea, mi ángulo de giro de ese motor, el ángulo de giro de ese motor, yo lo puedo dividir en 0.00, lo que están viendo ahí, 215 grados. Es una resolución altísima. Entonces, esa es la ventaja que yo puedo jugar con los servomotores. Yo puedo cambiar la configuración de ese encoder dependiendo de la aplicación que yo tenga, que yo necesite. Y que hay una aplicación que yo tengo, necesito una precisión de 1 grado. Pues modifico mi encoder para que tenga esa precisión. Es que necesitamos una aplicación, por ejemplo, en los CNCs, no necesitamos precisiones de milésimas o 100 milésimas de milímetro. Listo, entonces yo empiezo a jugar con este elemento que está acá. Entonces yo hago unos cálculos simplemente y determino el encoder, qué resolución va a tener. Entonces, dato muy importante con respecto a a los motores paso a paso, yo puedo modificar la resolución de mi encoder. Y eso para algunas aplicaciones es fundamental, dependiendo de de la exactitud y precisión que yo esté buscando en mi aplicación. Como le dije, señores, esto es simplemente un abrebocas. El tema es bastante amplio. Entonces, aquí simplemente vamos a tomar rápidamente la información. Velocidades. Yo puedo tener velocidades en un motor estándar, 1800 RPM, si es de 4 polos, o 3600 si es de 2 polos. Eso es lo máximo que puedo llegar a tener. Al menos que sea un motor, por ejemplo, tipo Dalander, donde yo tengo una combinación de diferentes bobinas y puedo tener diferentes velocidades. Con los servomotores yo puedo tener hasta de 0 a 6000 RPM. Es bastante importante. Yo puedo tener rangos de velocidad de 0 a 6000 RPM. Con los motores paso a paso, esto es bien importante. El torque crece con la velocidad. Ya enseguida miramos ese concepto de que es el torque. Listo, para que entendamos mucho más fácilmente, pero que entiendan ese concepto importante. El torque es lo más importante en las aplicaciones de control de movimiento, bien sea con con un motor paso a paso, con un motor de inducción o simplemente con un servomotor. Listo, aquí hay otros datos técnicos que no les voy a dar mucha relevancia, que son el par de arranque, la eficiencia del sistema, muy importante. Aquí puedo tener eficiencia hasta el 92%, dependiendo pues, del tipo de motor que tenga. Pero en los servomotores son eficiencias bastante importantes. Respuesta dinámica. La respuesta dinámica que hace referencia, por ejemplo, yo quiero que mi motor responda rápidamente ante un evento. Yo le quiero decir al sistema, yo quiero que arranques a 1500 RPM en 2 segundos. Entonces, para un motor estándar, esa respuesta que me llega a los 2000 RPM puede ser lenta. Estamos hablando de los milisegundos. Mientras que con un servomotor, la respuesta puede considerar casi instantánea. O sea, ellos son un tiempo de reacción muy rápido. Listo. Otro dato importante, precisión. La precisión, lo que hablamos ahorita, el encoder juega mucho. El encoder del sistema juega mucho. Obviamente yo tengo aquí un motor de cable de ardilla y le coloco un encoder, pues los encoder por lo general van a ser encoders de 1000 pulsos, pulsos por revolución, van a ser encoders de 4000, que lo que uno encuentra, 4096.000 pulsos por revolución, 4096 pulsos, o inclusive hasta 500 pulsos por revolución. Eso es lo que usted va a encontrar en algunas aplicaciones. O inclusive, ahora que recuerdo, también podemos encontrar encoder de 10.000 pulsos por revolución. Pero nunca va a ser tan exacto como lo que va a generar un encoder. Acuérdense lo que vimos ahorita, lo que estamos viendo ahí en el apartado. Presiones de 0.00025 grados. Una resolución bastante importante.
Este ático que tengo acá, el tipo de servicio, ya sabemos que los motores de corriente alterna trabajan con este tipo de servicio, ¿cierto? Con categoría S1. Voy a mostrarle aquí otra gráfica que es importante. Este tipo de servicio usted lo pueden visualizar en el dato de placa de cualquier motor, bien sea de motor de corriente alterna o inclusive un servomotor. Los tipos de servicio también están entre la norma. S1, S2, S1, S2 hasta el S9. ¿Por qué es importante esto? Porque es importante definir. Hay algunas aplicaciones donde yo requiero hacer cambios muy bruscos de velocidad y de posición, o inclusive sentidos de giro. Entonces, con un motor de corriente alterna estándar, que es categoría S1, yo no puedo hacer eso. No lo puedo, o si lo hago, pues obviamente va a haber unos incrementos considerables de temperatura y unos incrementos considerables en la potencia de consumo. Entonces son categoría S1. ¿Cómo lo define la norma? ¿Cómo lo está definiendo la norma como tal? S1 son para trabajo continuo y S2, S1 para cargas de trabajo continuo y así sucesivamente va decreciendo hasta llegar a la categoría S9, que es la que realmente nos interesa a nosotros, que está por acá. S9. ¿Qué me indica esa categoría? Que es el tipo de carga que se va a mover. Pueden tener diferentes patrones de movimiento y pueden variar su posición, pueden variar su velocidad y su sentido de giro sin que se afecte la temperatura del sistema. Muy importante, recuerden esto, la temperatura es el enemigo número uno ¿de quién? De las máquinas eléctricas. Acuérdense que cualquier incremento de la temperatura, ¿qué le pasa qué le pasa al aislamiento? Aislamiento empieza, su vida útil empieza a decrecer. Y obviamente, si hay pérdidas en el aislamiento del motor, pues ya hay unas corrientes parásitas que empiezan a hacer fluctuaciones considerables en el funcionamiento y en la eficiencia de la máquina eléctrica. Entonces, la temperatura, pues un elemento tan importante, pues tiene que ser muy bien analizado en qué tipo de máquina eléctrica se va a utilizar. Entonces, por ejemplo, por eso los servomotores se consideran categoría S9, que son para aplicaciones de robóticas, robots, CNCs, y aquí todo lo que tenga que ver, aquí me faltó complementar, todo lo que tenga que ver con control de posición. Control de posición es muy importante, listo. Entonces, es simplemente para que tengan presente eso. Un motor de corriente alterna, tipo hoja de ardilla, nunca podrá trabajar como un servomotor. Así pues, hagamos la configuración que tenemos. O sea, ya mecánicamente, estructuralmente, su configuración no le da para trabajar con un servomotor. Por eso la importancia de seleccionar muy bien ese tipo de aplicaciones. Muy rápidamente, ya tenemos la diferencia entre motor de corriente alterna, motor paso a paso y servomotor. Otra cosa importante con respecto a los motores paso a paso, la potencia. Usted la potencia en los servomotores la considera por las nemas, o sea, el tamaño del flanche. Entonces va de NEMA 11 hasta NEMA 42, ¿cierto? Muy importante ese dato. Pero hay unas limitaciones considerables en la potencia. Solo puedo llegar hasta máximo 1000 vatios de potencia. Mientras que con un servomotor yo puedo tener rangos desde 100 vatios hasta 50 kilovatios. O sea, son motores bastante considerables. Les voy a mostrar también esto que es importante para que lo tengan presente. ¿Cuál es la diferencia crítica en los motores paso a paso y los servomotores? Esta curva se denomina una curva de torque versus velocidad. En ella que se muestra la velocidad nominal del servomotor con respecto a su característica de torque. ¿Cuánto torque puede generar el sistema? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que es un torque muy constante, ¿cierto? A pesar de su velocidad nominal. Esta es la velocidad de los servomotores. Recuerdo lo que dijimos ahorita. Habían servomotores de 1500 RPM, 3000 RPM hasta 6000 RPM. Eso es lo que uno más RPM, eso es lo que uno en la industria está encontrando, ¿cierto? Entonces, una ventaja, como le repito, una ventaja importante es la capacidad de torque que tenga el sistema. Mire que el torque es constante en un rango amplio de velocidad. Entonces, yo puedo tener desde 0 RPM
hasta 3000 RPM, yo puedo obtener full torque, o sea, un torque en el eje del motor, para que una carga, por ejemplo, no se caiga. Si tengo, por ejemplo, un sistema de elevación, un sistema, un malacate, hay muchas aplicaciones que necesitamos posicionamiento muy fino. ¿Yo qué hago? Simplemente coloco un servomotor y tengo que garantizar que a 0 RPM o a la velocidad nominal el torque esté al 100%, o sea, que no se me vaya a caer. Cosa contraria de lo que pasa con un motor paso a paso. Aquí motor paso a paso. Esas son las curvas típicas de los motores paso a paso. Pero miren las velocidades. Por ejemplo, este equipo, máximo 450, pero miren la capacidad de torque. Muy baja, ¿cierto? Una capacidad de torque muy baja. Para yo tener un torque constante en ese motor, yo tengo que estar en ese motor paso a paso, perdón, tener que estar trabajando a 75 RPM. Pero una aplicación, una máquina que en la industria, que solamente me pueda funcionar a 75 RPM, pues obviamente la productividad no va a ser la más adecuada. Igualmente, por ejemplo, para este motor paso a paso que trabaja a 24 voltios, mire el torque máximo se puede lograr ¿a dónde? A 150 RPM. Entonces, nuevamente viene un tema de eficiencia energética y de eficiencia en productividad. Yo necesito maximizar mi productividad, entonces necesito aumentar la velocidad, pero con un motor paso a paso no lo voy a hacer. ¿Con qué no voy a hacer? Con este muchacho que tengo acá, el servomotor. Entonces, por eso ha sido muy exitoso la entrada de los servomotores a la industria colombiana. Aquí los servomotores ya más o menos unos 20 años en aplicaciones industriales y en los últimos 5 o 6 que se ha visto como una masificación de ese tipo de aplicaciones, de ese tipo de elementos, precisamente porque yo puedo aumentar la productividad, puedo disminuir la eficiencia, porque son motores con una eficiencia muy alta, por encima del 95% de eficiencia. ¿Listo? Entonces, es bien importante ese tema. La diferencia concreta de servomotor con motores paso a paso. Listo. ¿Qué más tenemos acá? Entonces, pasemos aquí rápidamente a lo que son los drivers. Estos motores que vimos anteriormente, es tanto un motor de corriente alterna, el motor paso a paso y el servomotor, siempre están ligados a un driver. El driver de un motor de corriente alterna es el variador típico, variador de frecuencia que trabaja a modo vectorial o a modo escalar. Esta es función escalar y esta es función vectorial. Listo. Ese es el drive de un motor paso a paso que también lo conocen mucho, ¿cierto? Él tiene unas limitantes de corriente. Ustedes simplemente conectan las bobinas del motor paso a paso aquí, las borneras, y configuran con una serie de switches qué potencia vamos a utilizar. Listo. Y este muchacho que está acá es el driver del servomotor. También lo conoce como servo driver. Servo driver. A simple vista se puede confundir con un motor, con un motor de corriente alterna, con un variador de corriente alterna. Pero una diferencia bien importante. Fuera de tener este modo de control escalar vectorial que es propio del motor, de los motores de corriente alterna, tiene un modo de control vectorial para corriente. Le da unas características bien interesantes del sistema. Acuérdense que los servomotores, lo ideal es controlar torque, posición y velocidad. Listo. Con un motor paso a paso solamente puedo controlar ¿qué? Posición y velocidad. Y con un motor de corriente alterna puedo controlar velocidad. Si a esto le hacemos la suma del encoder, ¿cierto? Y le agrego un encoder, yo puedo controlar velocidad y torque, ¿cierto? Con ciertas limitantes. Entonces, el servomotor siempre va a tener como una ventaja crítica con ese tipo de aplicaciones. Lo que vemos acá, ya creo que también lo deben conocer, la configuración interna. Si no conocen, también pueden hacer la pregunta. La configuración interna de estos drivers, exceptuando pues el motor paso a paso, es una etapa de rectificado, un sistema de rectificación, un sistema de filtro, de acondicionamiento de señal y ya propiamente el sistema de inversión. Todos esos elementos a la hora de hacer un mantenimiento se pueden conseguir.
¿cierto? Las partes los diodos de rectificación, los filtros de los condensadores y las reactancias internas se pueden conseguir, se puede hacer mantenimiento fácilmente de un sistema de ese tipo, y los inversores, que siempre son, por lo general son IGBTs, ¿cierto? Que también se conocen en el mercado, entonces, y se pueden conseguir fácilmente. Entonces, estructuralmente, esos equipos vienen configurados tanto para los motores servomotores como para los drivers de los motores de corriente alterna. Ya con la tecnología de los motores paso a paso, por lo general es una aplicación de corriente continua, entonces no es mucho lo que tenga que hablar de ahí. Ahora, importantísimo, el tipo de señal que generan los motores servomotores y los drivers, ese tipo. Una señal que simula la señal de corriente alterna, ¿cierto? Y usted le ven como un rizadito ahí, pero eso es particular de una señal de corriente. Y con ese tipo de señales que se inyectan a los motores de corriente alterna o a los servomotores para que hagan su trabajo. Esto hace parte de toda la teoría de electrónica de potencia. Listo, eso es pura electrónica de potencia. Tampoco vamos a entrar en el detalle. Como les dije al principio, la idea esta charla es muy introductoria. Ya más adelante se harán charlas mucho más puntuales de cómo se selecciona un servomotor, qué consideraciones técnicas debo tener, cómo calculo el torque, cómo calculo la fricción del equipo, en fin, son detalles mucho más técnicos que podemos avanzar más adelante en otro tipo de charlas. Listo. Aquí muy rápidamente, las formas de control, lo que todos conocemos, por ejemplo, los motores paso a paso, es un PLC, un elemento de control, y esa es la configuración típica. Y tenemos pulso y dirección, así es como siempre lo hemos conocido y como se maneja un motor paso a paso. Pues bien, esa misma teoría se aplica también para los motores, para los servomotores. También tengo un PLC, un elemento de control que me genera pulsos y dirección. Esa información la meto al servodriver y él hace pues obviamente la electrónica de potencia adecuada para que me cierre me trae el sistema. Muy importante lo que les mencioné al principio, siempre identificamos dos conectores de encoder y el de potencia, ¿cierto? Son los dos principales. Entonces, con el cable de encoder yo realimento mi sistema, el driver, para que podamos cerrar el lazo de control. Y eso me garantiza nuevamente controlar posición, controlar velocidad y controlar torque. Entonces, básicamente, en la industria un 70% de las aplicaciones se hace con ese tipo de configuraciones. El que sepa manejar un motor paso a paso, fácilmente puede llegar a controlar un servomotor, sino que simplemente en el servomotor hay que hacer unas consideraciones técnicas, digamos que unos ajustes muy finos que no son del otro mundo, es simplemente leer literatura al respecto, los manuales indican, y él te hace la configuración y puede mover cargas sin ningún tipo de problema. Listo. Otro dato importantísimo en los servomotores. Bueno, en los servomotores, y también esto aplica para servomotores, para servos como para motores paso a paso. Motores paso a paso, ¿cierto? Es el perfil de velocidad. También, la idea es que aquí simplemente lo mencionemos, pero en una futura charla también, ¿cómo calculamos este perfil de velocidad? ¿Qué características técnicas debe tener el servomotor o mi aplicación que me está haciendo para yo poder seleccionar adecuadamente el servomotor? Por ejemplo, en este caso tengo un video de aplicación, esto también yo creo que lo han visto mucho, por ejemplo, el sistema de avance por medida, el sistema por tornillo, mesas rotacionales y bandas transportadoras, donde es importantísimo saber seleccionar los equipos que vamos a colocar ahí, dependiendo obviamente de ciertas características técnicas que tenga la máquina o de los datos de producción. Uno siempre a la hora de calcular los servomotores pregunta es por datos de producción. Por ejemplo, ves que yo quiero recortar láminas de un metro de largo, 7 unidades cada un minuto, o quiero hacer una dosificación de un producto X, 60 paquetes por minuto. Entonces uno empieza a indagar secuencialmente de las necesidades que tiene el cliente. Y en función de las necesidades simplemente pues empieza a calcular esa información. Les estaba mostrando aquí, por ejemplo, este video, ya aplicaciones que se han hecho aquí en la zona, aquí en Medellín, de aplicaciones típicas con servomotores.
Por ejemplo, esta aplicación es una aplicación de avance por medida, donde yo necesito simplemente a través de una lámina que esté alimentándose a un sistema de rodillos con cierta longitud. Entonces debe estar en capacidad de calcular adecuadamente. Ahí están observando el servomotor acoplado a los rodillos. Yo debo estar en capacidad de seleccionar en función de las dimensiones mecánicas que tenga los componentes mecánicos y los datos de producción, qué equipo voy a seleccionar. Entonces, la invitación es precisamente a que aprendamos a hacer este tipo de cálculos. Listo, aquí tengo otra aplicación. Aquí, en la industria, el primer video que es en la industria de metalmecánica. Esa aplicación en la industria de plásticos y es el mismo principio físico. Tengo un servomotor que está jalando unos rodillos y ese me jala a su vez un material que necesito en este caso cortar. También en la industria aquí antioqueña. Entonces, vuelvo y repito, debo ser en capacidad de seleccionar adecuadamente el tipo de servomotor, el mecanismo que me permita como esas características técnicas como tal. Listo. Esa aplicación de avance, ese es avance por medida. Y vamos a mirar otra aplicación. Bueno, aquí se ve mucho más claro este video, donde se ve el servomotor que está jalando, está acoplado a las poleas, que está ahí el eje del servomotor, acoplado a las poleas, y simplemente con unas funciones yo le digo al servomotor avance o retroceda. Esa fue en una etapa de entrega de una máquina que hacía precisamente bolsas plásticas. Alexander, si estás compartiendo un video, no lo estamos viendo. No lo están viendo. Permítame ver aquí. Te voy a desconectar esto. Ok. Permítame. Yo hago aquí una cosa. Permítame yo. Es que se volvió a caer. Ok, hombre. Permítame, yo me salgo un momentico, vuelvo a ingresar a ver si de pronto se me deja compartir, porque no lo está dejando hacer. Acá, ahora sí. Ahora están viendo el video, yo creo que ahora sí. Pues como les comentaba, es una aplicación de avance por medida, avance de la medida. Simplemente tengo un rodillo conectado con un servomotor conectado a un par de rodillos y yo le tengo que dar al sistema, avánceme de tantas unidades, no sé, avánceme de 10 milímetros y a los 10 milímetros me corta el sistema, me hace un sistema de corte que me permita hacer un corte adecuado. Pues bien, ese tipo de aplicaciones que permiten hacer los servomotores. Aquí tengo otro video, volvamos a este de acá, ese. Que ya podemos ver el avance de la cuchilla. Perdón, el avance del servomotor avanzando con un material y posteriormente se corta. Listo. Otro tipo de aplicaciones. Mesas rotacionales. Igual, la filosofía es la misma. ¿Qué tipo de mecanismo voy a utilizar? Siempre la misma filosofía. ¿Qué tipo de mecanismo voy a utilizar? Listo. Y por último, les voy a mostrar aquí una aplicación que es lo más también bien interesante, que también se hace con servomotores. En algunas aplicaciones se hace con motores paso a paso, pero vuelve el cuento. ¿Qué tan rápido quiero que me haga el trabajo? Entonces, con los motores paso a paso tengo unas limitaciones, obviamente, de velocidad, mientras que con un servomotor puedo tener velocidades considerables y aplicaciones, pues, obviamente, industriales mucho más robustas y que me permitan el tema de productividad. Y por último, les voy a mostrar acá un video de aplicaciones, ya que lo que esperaríamos
Permítame, les muestro mejor este video que es más significativo. Este que está acá. Este es el top en aplicaciones con servomotores. Y ya la parte robótica, que si observan acá, en todos los ejes de movimiento hay un servomotor. Entonces, como les dije iniciando, el que programa un servomotor fácilmente puede llegar a programar un motor, un robot de estos sin ninguna dificultad. Entonces, es bien interesante lo que puede lograr con ese tipo de aplicaciones. Listo. Eso es lo que les quería como mostrar muy rápidamente sobre aplicaciones de los servomotores. Ahora sí, si tienen alguna pregunta técnica, con mucho gusto les puedo ayudar a responderlas. Alexander, mientras los asistentes nos envían sus preguntas, eh, perdón, por acá el señor Héctor Darío Echeverry está levantando su mano. Adelante, Héctor Darío. Sí, cuénteme. Yo quisiera saber si entonces cuando conectamos un variador a un motor o la ardilla, se puede mantener el torque a bajas revoluciones. Pues mira, en teoría, si uno tuviera un motor, un variador y un motor de jaula de ardilla y le conecto un encoder, en teoría, yo podría tener un rango de torque muy bueno a baja velocidad. Pero precisamente por el tipo de configuración mecánica de lo que es en sí el motor de corriente alterna, no me permitiría mantener un torque constante durante largos periodos de tiempo. Eso máximo 1 minuto, 2 minutos, exagerando mucho. Mientras estoy con un servomotor, puedo tenerlo 1 hora, 2 horas a velocidad cero y el servomotor va a mantener su torque constante. Entonces, hay que analizar muy bien la aplicación. Para algunas aplicaciones, como les dije, es viable colocar un motor con encoder, lo puede trabajar. Para otras no, definitivamente no, precisamente por el tipo de estructura. Y recuerda que los motores de corriente alterna, jaula de ardilla, son categoría S1, es decir, para trabajo continuo. No permite estar prendiendo y apagando constantemente, porque térmicamente el motor tendría un desequilibrio térmico. Y ese desequilibrio térmico hace que calor empiece a circular entre las bobinas y por ende, pues obviamente la vida útil de ese motor va a ser muy corta. Lo que no pasa con un servomotor. El servomotor está diseñado para eso, para trabajar con intermitencia de velocidad, posición y cargas mecánicas. Listo. Y la otra pregunta era precisamente cuál es la norma que me define los tipos de aplicaciones y la categoría del motor. Bueno, ¿Cuál la no? categoría, ya te voy a decir aquí rápidamente la categoría, te voy a mencionar aquí permítame un momentico, yo miro aquí mis apuntes. Si esa es la norma, es una norma, una IS 634-1, la que me define los ciclos de trabajo del sistema. Listo, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Yo no. Alexander, me gustaría que de pronto puntualizaras un poquito con relación a cuáles son esos tipos de intervenciones que se pueden realizar en una planta de producción donde ya hay aplicaciones con servomotores para determinar que estén trabajando de una manera óptima, que en Ok, efecto haya reducción o mejoramiento de la eficiencia energética. Eso por un ok. lado. Y por otro lado, también ¿cuál es esa aproximación que tú sugieres para que en una planta de producción definan muy bien el requerimiento para determinar qué tipo de aplicaciones se pueden habilitar con servomotores? Ok, listo, mira. Con respecto o sea, yo como abordo un tema cuando un cliente me llama, Alexander, debe tener una aplicación, por ejemplo, un sistema, la más sencilla, un sistema de dosificación de granos, de polvos. Entonces, habitualmente los sistemas se han hecho con un motor a la ardilla, un sistema embrague freno, yo creo que también lo conocen, el famoso clutch, ¿cierto? Que usted, el PLC le manda la señal de clutch para que cierre el freno electromagnético y el motor inmediatamente para.
Ese tipo de aplicaciones, por ejemplo, es muy susceptible a migrarse a un servomotor. ¿Por qué? Volvemos al tipo de servicio. El motor jabla de ardilla no está diseñado para trabajo intermitente, es trabajo continuo. Eso es lo primero. Lo segundo, ese freno electromagnético sufre desgastes mecánicos. Entonces, la parte de mantenimiento es bastante crítica. Es un freno que fácilmente usted lo puede estar, si está nuevo, lo puede estar bajando por ahí 2 o 3 veces al mes para hacerle rectificaciones. Pero también depende del ciclo. Y es un equipo muy viejo, por ejemplo, unos 3 o 4 años de servicio. Eso póngale la firma que cada 20, 30 minutos el freno se le está desgastando. Entonces, claro, cuando van a revisar el tema de osificación, la parte de productividad, hay un producto que tiene unos gramos más, unos gramos menos. Si está por debajo, si está por encima, no hay problema con el consumidor, pero si está por debajo, el consumidor le brinca. Venga, es que usted me está dando un producto que no está llegando al gramaje que usted me está especificando en mi ficha técnica. Entonces, ahí nos llaman a nosotros. Ve, ese tipo de aplicaciones lo podemos migrar a servomotor. ¿Qué ventajas tiene? Uno, eficiencia energética. Un servomotor es un 90%, 95%, 98% de eficiencia energética. Dos, puedo aumentar los tiempos de producción. Perdón, disminuir los tiempos de producción. Yo puedo pasar fácilmente de empacar 30 paquetes por minuto a 70 paquetes por minuto. Entonces ya estamos hablando de un tema ya económico bastante interesante. Y de esa manera, como por ejemplo un gerente de planta no le llega, ve, yo te puedo garantizar a vos 70, 80 paquetes por minuto si migra la tecnología de motores. Ese retorno a la inversión fácilmente puede ser menos de un año. Obviamente ese ROI depende del uso que yo tenga con esa máquina. Entonces, para máquinas que son de trabajo muy continuo, que son y críticas en la producción, yo siempre recomendaría, venga, hagamos una visita técnica, invíteme a su empresa sin ningún compromiso, venga, miremos su máquina de producción y analicemos qué puntos de esa máquina podemos llegar a mejorar para que tenga mayor productividad. Entonces, uno fácilmente puede llegar a trabajar con máquinas CNCs. CNCs que están trabajando con motores paso a paso, venga, pasemos a hacer motores. ¿Por qué? Porque el servomotor tiene mayor precisión. Un ejemplo, por ejemplo, en los sistemas de inyección de plásticos, que tradicionalmente se ha trabajado, era un pulmón grande con un motor, y ese motor simplemente está bombeando aceite constantemente al sistema hidráulico. Venga, cambiemos ese motor estándar, habla ardilla, un variador, venga, montémosle un servomotor. Yo le garantizo a usted ahorros del 70-80% en energía y un retorno a la inversión de un ROI de máximo 2 años. Entonces, para un empresario es bastante interesante empezar a realizar el tipo de aplicaciones donde podamos trabajar e ir a hacer una migración de ese tipo. Entonces, es importante para nosotros que nos conozcan, que nos digan, nos inviten a las aplicaciones, donde ustedes tengan sospechas más o menos donde pueda mejorar la producción. Venga, analicemos qué podemos hacer y empezamos a revisar las diferentes tecnologías, porque así como hay tecnologías de motores que yo puedo manejar con tren de pulsos, hay otras aplicaciones mucho más complejas donde se requieren equipos mucho más avanzados. Analicémoslos y yo le hago unos cálculos, analicemos esto, miremos cuánto puede su retorno en inversión, cuándo su planta empieza a ser productiva. Entonces, eso es como llama a la invitación a hacer. Pero aplicaciones industriales, en el sector de alimentos, sector de inyección de plásticos, máquinas, herramientas, fabricantes de maquinarias. El tema de servomotores es muy amplio, la verdad. Y con robótica, pues iniciable también, robótica en soldadura, en sistemas de pintura, robots colaborativos, máquinas de empaque secundario, paletizado y despaletizado de productos. Entonces, el abanico es bien amplio, la verdad. Es bien amplio y también hay diferentes rangos de precios. Yo puedo tener un equipo, un servomotor muy económico o un equipo mucho más costoso. Todo depende, obviamente, de qué productividad tenga, su presupuesto y a dónde quiera llegar. Eso es básicamente lo que uno hace cuando hace una visita técnica a diferentes empresas. Entonces, llamados a ese, simplemente a través de su CONER, venga, cuadremos visitas, venga, revisemos sus plantas de producción, venga, qué otros productos les podemos ofrecer, no solamente los servomotores, la parte sensórica, porque también todas estas máquinas están ligadas a la parte sensórica, a la parte de encoder, elementos finales de carrera, los repuestos precisamente para reparar los servomotores, IGBTs, puentes rectificadores, en fin. Hay un abanico bastante importante en toda esta tecnología de servo. ¿Y hacia dónde vamos? Precisamente lo que comentaba al principio.
La tecnología de servos lleva en el mercado colombiano unos 20 años, pero se ha venido masificando en los últimos 10, 9, 5, 10 años más o menos, que ya muchas empresas dieron cuenta, muchos empresarios dieron cuenta, venga, aumentemos producción, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, material técnico hay, soporte técnico hay, ahí están los elementos. Entonces, eso es como el llamado a la acción con respecto a eso. Gracias, Alexander. Steven Benavides nos hace esta pregunta. Para una máquina cortadora de papel, ¿qué motor sería más esencial? ¿Un paso a paso o un servomotor? Ok, listo. Ese tipo de aplicaciones, lo hemos hecho también aquí en Medellín, es una máquina precisamente la que permite cortar como ciertos tramos de 1 metro, con no sé, hojas de lámina de papel de 80, 90 centímetros de ancho por 1 metro de largo. Eso por lo general siempre lo hemos hecho con servomotores, porque la cadencia precisamente de aplicación, y son servomotores grandes, servomotores, estamos hablando de servomotores de 2 kilovatios, 3 kilovatios. Eso es así, pero con motores paso a paso. Acuérdense que los motores paso a paso, lo máximo que llega en potencia son 1000 vatios. Y las velocidades máximas 150 RPM. Entonces no sería como muy viable ese tipo de aplicación. ¿Se puede ensayar? Sí, pero no le va a dar los resultados que usted quiere realmente. Entonces lo más fácil es un servomotores. También el tipo de aplicaciones también se han hecho acá, localmente aquí en Medellín. Concretamente una empresa localizada ¿cómo es? En la Estrella, se llama Tipalma la empresa, que se hizo una conversora. Esa máquina es muy especial porque tradicionalmente esas máquinas cortadoras de papel vienen con un PIB, me parece que es el nombre técnico. Es un mecanismo, es un sistema mecánico netamente. Entonces, para hacer un cambio de producción, quiero pasar de 1000 milímetros a 1500 milímetros, tiene que ir a mover mecánicamente los componentes. ¿Qué hicimos nosotros? Venga, coloquemos un servomotor, coloquemos una interfaz hombre-máquina o una HMI, y ahí en HMI yo puedo calcular, yo puedo hacer una receta donde le digan producción 1, láminas de 1000 milímetros, producción 2, láminas de 2000 milímetros, y así sucesivamente, a tal velocidad, tantas unidades por minuto. Entonces, eso también se puede analizar, pero sí es más factible con servomotores que motores paso a paso. Gracias, Alexander. No hay más preguntas por parte de los asistentes. Quiero agradecer pues a todas las personas que se sumaron al webinar del día de hoy, reiterar nuestro interés en su CONEL y con el acompañamiento de Alexander, de poderlos asistir en la definición de sus requerimientos, en la evaluación de sus procesos, no solamente pues para aplicaciones con servomotores, sino también aplicaciones con robots colaborativos, eligiendo el que sea más adecuado dentro de las opciones que tenemos en el portafolio. Esta información del webinar se las haremos llegar y por correo electrónico les estaremos enviando información adicional. Por acá Juan David levantó su mano. Sí, Juan David. Sí, buenos días. ¿Qué tal, Juan David? ¿Cómo vas? Muy bien, ¿y usted? Bien, hermano, bien, afortunadamente. Interesante la charlita que hicieron hoy, pues introductoria en base a los servomotores. Me gustaría saber si más adelante también pueden realizar algunas en las que podamos compartir hechos de mantenimiento en ese tipo de equipos que son tan especiales y delicados. La distribución de toda esta cantidad de elementos que tienen sus servomotores, como los encoder, porque hay a veces necesidades en las que no se consiguen y si se pueden colocar otro tipo de encoder o si necesariamente habría que cambiar el servomotor completamente. Listo, es una pregunta muy interesante, hermano, respecto a lo siguiente. Mira, lo digo de esta manera, desafortunadamente el campo de mantenimiento de los servomotores es muy limitado. ¿Por qué? Cuando usted, como es un componente mecánico, es un motor, una máquina eléctrica, pues obviamente tiene unos rodamientos, ¿cierto? Eso con el cabo de los años hay un desgaste, pues obviamente, ¿cierto? ¿Qué se hace? Se puede retirar el rotor del servomotor, se pueden cambiar los rodamientos sin ningún problema. Pero a la hora de calibrar el encoder, cada fabricante es muy específico.
solamente el fabricante como tal puede cambiar o calibrar su encoder particularmente. O sea, yo no puedo, por ejemplo, yo soy especialista en servomotor y Yaskawa, ¿cierto? Yo solamente soy en capacidad de calibrar servomotor, calibrar encoder de servomotor y Yaskawa. Yo le llego a usted, le cambio, le puedo cambiar, le retiro el rotor, le cambio los rodamientos a unos rodamientos nuevos, en fin, organizo la máquina bien. Pero a la hora de hacer la calibración del encoder tiene que ser con un equipo especial, ¿cierto? Que me permita ciertas señales para que mi encoder quede calibrado. Si yo no calibro el encoder, por lo general esa máquina eléctrica, el servomotor, el drive me va a sacar una alarma. Ve, estoy descalibrado. Esa puede ser la mínima falla. La otra puede ser que el servomotor se embale, o sea, tome una velocidad hasta que saque una alarma por sobrecorriente. Entonces hay que ser muy cuidadosos en ese tipo de aplicaciones. Por eso es tan importante una buena selección de equipos. Por ejemplo, yo he bajado equipos de 20 años sin necesidad de cambiar el encoder, nada. ¿Por qué se cambian? Porque obviamente el equipo ya no hay repuestos físicos, equipos de 20 años que ya no tienen un soporte técnico, entonces ya el empresario nos dice, venga, ayúdenos a cambiar los servomotores para que tengamos respaldo técnico aquí localmente. A ese señor, con mucho gusto, ¿cierto? Entonces, para alguna aplicación, para algunos tamaños de equipos, se puede hacer ese tipo de mantenimientos. Por ejemplo, Alambrale tiene su manera de calibrar el encoder. Delta tiene su manera de calibrar el encoder. Shure tiene manera de calibrar el encoder. Entonces, cada fabricante tiene una particularidad en la manera de calibración del encoder. Entonces, es bastante... Bueno, y ese error lo cometen mucho también. Como piensan que es un motor estándar, entonces simplemente bajan todo, cambian el rodamiento y le montan el encoder. El servo no le funcionó. Entonces se pierde inversión en mano de obra. Bueno, porque también muchas veces acostumbran a rebobinar los motores. Es un motor de corriente alterna, entonces lo rebobinan simplemente. Entonces a la hora de rebobinar, cambian todo el esmaltado, todo el cuento su función técnica, colocan rodamientos, pero montan el encoder. No le funcionó la máquina. Le está sacando alarma, le está sacando falla. Se les embala mecánicamente. O sea, superan los 1500 RPM o las 2000 RPM. Hay que ser muy cuidadosos con eso. Entonces, precisamente este tipo de charlas que nosotros queremos empezar a dar a conocer para que ustedes conozcan la tecnología de servos y hasta dónde pueden llegar, ¿cierto? No, en la parte, por ejemplo, esa es en la parte del servo mecánicamente. En la parte del driver, máximo que se puede hacer, cambiar un IGBT, un condensador, un diodo, hacerle mantenimiento a los sistemas de extracción de aire, a los ventiladores. Eso se puede hacer y es viable. Y como todo elemento electrónico, ya se daña el sistema, se daña la tarjeta de control o se daña la tarjeta de encoder, pues ya el equipo se puede considerar como pérdida. Es más fácil, es más factible hacer un reemplazo o una migración de tipo a otra máquina. Y bueno, y lo que me estás comentando el encoder también, cada fabricante es muy celoso con su tecnología. Usted no le puede montar un encoder Yaskawa o un encoder Delta, por ejemplo. O no le puede cambiar un encoder Yaskawa o un encoder Mitsubishi. No lo va a hacer, no lo permite hacer. ¿Listo? Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Y le repito, este tipo de charlas es precisamente para que ustedes conozcan un poco más de la tecnología de servos. Y los que quieran avanzar, pues obviamente la invitación está abierta, porque no es solamente el servo como tal, es seleccionar el servo, qué potencia requiero, qué torque requiero, qué componente mecánico va asociado a ese equipo, cómo es la programación, qué características técnicas debe tener ese equipo para que tenga una buena programación. En fin, es un mundo bastante interesante y que desafortunadamente, muchachos, le digo de esa manera, muy pocas personas manejan la tecnología y el mercado lo necesitan. El mercado lo necesita, no es que sea de cosas de los, no, es que el mercado necesita más gente competente en tecnología de servos, bien sea para la parte de mantenimiento, bien sea para selección de equipos o bien sea para la parte de programación. Es un campo bastante importante. Y obviamente la línea de robótica también está muy asociada con la parte de servomotores. Lo que les dije ahorita, el que programa un servomotor, el que programa un PLC, fácilmente puede programar un robot de cualquier tipo, Mientras que tenga las herramientas de programación, el software adecuado, no hay ningún inconveniente. Y el mercado colombiano, el mercado antioqueño lo está pidiendo, lo está exigiendo. Y no hay gente que trabaje con eso. Hay que hacerlo así hay que ser muy explícito en eso. Escuetamente. Sí, hay que decirlo de esa manera. Falta gente que trabaje con la tecnología de servos. Y precisamente ese tipo de capacitaciones para que ustedes nos conozcan. Y nos Alexander,
por acá también tienen una mano levantada. Nelson, por aquí lo estoy viendo. Y Sí, buenos Gironi. días. Buenos días. Buenos días, Nelson. Alexander, mira, tú en este momento tienes una foto ahí colocada de un robot Yaskawa. Sí, señor. Ahorita te entendí que en algún proyecto como que hiciste un cambio de marca de servos. Yo te pregunto, por ejemplo, ese brazo industrial, se le podría, ese brazo tiene un controlador, ¿cierto? Que es como Sí, computadora ya que se ve al fondo. Pues sí. no, es un computador industrial, o sea, unas tarjetas drivers, ¿cierto? Se podría, digamos, un equipo de estos, un brazo, hacerle como una reconversión, digamos, actualización tecnológica, cambiándole todos los servos que tienen cada uno de las Lo sé, sí. articulaciones por servos modernos de menor consumo energético y todo eso, o no sería, digamos, Mira, algo rentable. exactamente el último punto que se acaba de tocar, no es rentable. Porque conseguir cada uno de los ejes independientemente es bastante costoso. Ese ejercicio lo hicimos, lo que usted me está indicando, lo hicimos en una empresa aquí en Antioquia. Una empresa que tuvo un robot grande, un robot de 80, 90 kilos aproximadamente, de 120 kilos, perdón. Ese robot vino teniendo unos problemas, entonces nos dijeron, venga, cámbienos este driver. Se lo cambiamos puntualmente. Al año siguiente, otro problema diferente. Ese equipo como tal, ese nuevo driver costaba casi el 60-70% de lo que costaba el robot. Entonces no justifica, realmente no justifica. Es más factible un robot nuevo. Y hacer pues obviamente toda la reingeniería que eso implica, porque no es solamente el robot, listo, el robot lo vamos a programar para que haga tales funciones, va del punto A al punto B, pero también está asociada toda su periferia, bandas transportadoras, sistemas de sensórica, en fin, todo lo que es la periferia propia del robot. Entonces, a la hora de un proyecto de esos es bien interesante un grupo interdisciplinado que conozca los componentes mecánicos, que conozca los componentes electrónicos y la parte de programación para hacer un proyecto pues, que sea viable. Pero sí es más fácil un robot nuevo, la verdad. Sí, es mucho más fácil. Ok, muchas gracias. Listo, con eso. Gironi, ¿tu duda cuál es? Buenos días para todos. Buenos días. ¿Me escuchas? Sí, señor, ahí lo escuchamos. Bueno, tengo dos preguntitas. Bueno, la primera que todo es el preventivo de este servomotor. Según lo Sí. que tú acabas de explicar al compañero ahorita, entonces el preventivo se le daría es más que todo a los periféricos. Eso es más al driver como tal. Cambio de Exacto. ventiladores, de pronto volver a colocar silicona a la parte del radiador, de pronto revisar que los condensadores, por norma general, un condensador le tiene que estar cambiando cada 5 años. Ese es el promedio, ¿cierto? Que desafortunadamente no se cumpla. ¿Y por qué se hace cada 5 años? Pues obviamente porque ese variador, ese condensador sufre mucho trasiente de voltaje, entonces empieza a inflarse, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, el mantenimiento está muy limitado simplemente a la parte está muy limitado solamente a la parte del driver. El servomotor como tal, cambio de rodamientos. Y de pronto se dañó el encoder, si tenemos el mismo encoder, lo puede colocar. Eso es básicamente. Por eso les digo, es muy importante una adecuada selección de equipos. Una adecuada selección de equipo me garantiza que voy a estar trabajando entre los torques y potencias adecuadas sin que el servomotor se me caliente. Y acuerda que el problema, el enemigo número uno de cualquier máquina eléctrica es la temperatura. Si un equipo de estos tiene sobrecalentamientos, pues obviamente la vida útil del sistema va a caer. Tanto como componentes mecánicos, la grasa se empieza a deteriorar, el aislamiento térmico del cobre también empieza a perder. Entonces, es bastante, es mucho es mucho lo que se puede prevenir desde una buena selección. Y a la hora de hacer mantenimiento, pues revisar muy bien condensador, resistencias, rectificadores, IGBTs, etcétera. Que también muy viable, pero se puede hacer también, se puede hacer. Qué bien. Bueno, y mi segunda pregunta sería, bueno, estas charlas van a seguir continuando. ¿Qué posibilidades hay
de que sean en horas de la noche? ¿O van a Pues, seguir en horas de la mañana? no Sí, sé, Ronnie, ya ahí la dejo ahí va. nosotros generalmente programamos un webinar cada mes, dependiendo pues también de las recomendaciones de las personas que toman parte de los mismos. Elegimos los temas, también podemos hacer algún tipo de excepción en el horario, pero buscamos que esta sea como la hora 9, 10 de la mañana, donde la mayor cantidad de personas tengan la disponibilidad. Pero si hay un caso puntual contigo, pues por favor contáctanos y lo podemos revisar. Lo podemos revisar, sí, así es. Sí, entonces contactaría a qué número. Nos puedes escribir a su Conel, Directamente a su correo. la persona pues que nos acompaña en toda la logística de los eventos, Juan Camilo Cañas, en la dirección de correo electrónico marketing@suconel.com, a él lo puedes contactar. O me puedes contactar a mí también, gerencia@suconel.com. Bueno, Ok, muchas gracias. otro dato importante que me parece crucial también es utilizar los equipos de medida adecuados. No todos los equipos de medida te permiten hacer un rastreo concienzudo de lo que le está pasando a un equipo. Entonces es bien importante, entonces ahí sí también interviene mucho con él, con sus equipos que ellos manejan. Equipos 1A que te permiten precisamente ese tipo de análisis técnicos, cómo están los IFTs, cómo están las unidades de control, etcétera. Pues eso es crucial también tener un buen equipo, unos buenos equipos de medida. Muy bien, Alex, no hay más preguntas por el momento. Nuevamente, pues para agradecerte por la disponibilidad de tiempo y el aprendizaje que nos has impartido para el día de hoy. Y también a todas las personas que nos han acompañado, estamos o estaremos atentos pues a resolver sus inquietudes. Invítenos a sus plantas de producción, con el mayor gusto los acompañaremos de la mano también con Alexander, pues para poder definir requerimientos y brindar las soluciones que ustedes y sus empresas requieren. Un muy Sí, buen día para todos y muchas gracias. Iván, muy amable usted también por la invitación. Pues esta charla bastante interesante. Y como les dije, la idea es seguirlas haciendo periódicamente para que ustedes nos conozcan más a fondo en todos nuestros productos y los portafolios de servicios que tenemos. Muchísimas gracias. Listo, que estén bien. Agradecemos el tiempo.